Pero debería haber al menos otro paciente registrado que experimentó el mismo rápido crecimiento de factor de peculiaridad que yo. Tiene el historial médico de Toshinori Yagi. A su lado, Sir salió de su trance al mencionar el nombre de Olmig, y abrió mucho los ojos al darse cuenta. Sí, de hecho. El doctor volvió a su computadora, tecleando. Recovery Girl mencionó que podrías preguntar por Toshinori, así que me dio una autorización especial para acceder a ellos. Me tomé la libertad de comparar sus niveles de peculiaridad con los tuyos. Unos clics después, apareció un segundo gráfico de barras debajo del de Kendo. A diferencia del suyo, este partía de cero, y aunque mostraba el mismo aumento explosivo que comenzó durante la adolescencia de Olmig, su punto máximo finalmente comenzó a estabilizarse, disminuyendo gradualmente su ritmo de crecimiento antes de finalmente comenzar a declinar hace unos 8 años. Su pelea con All for One, recordó Itsuka. Cuando sufrió esa lesión en el estómago. Un segundo declive, mucho más pronunciado, se produjo 6 años después, cuando falleció en One for All. Al momento de su muerte, su cuenta estaba cerca de cero de nuevo. Los niveles de factor de peculiaridad de Olmig experimentaron un ritmo de crecimiento similar, lo cual se volvió aún más inusual debido a la manifestación extremadamente tardía de su peculiaridad, pero existen algunas diferencias clave entre sus casos. Moviendo el cursor, Yoshimura resaltó la sección inicial del gráfico. Dado que no tuvo peculiaridades funcionales hasta los 18 años, el período de rápido aumento de factor de peculiaridad de Toshinori comenzó desde cero. El tuyo, en cambio, se basaba en tu crecimiento previo, que ya era bastante considerable para alguien de tu edad. Incluso en su apogeo, sus niveles de factor de peculiaridad nunca superaron el umbral de la amenaza vital, como los tuyos ahora. Los ojos del doctor se entrecerraron mientras se giraba para mirarlos, su boca estaba ligeramente fruncida. Una vez más, su expresión se había vuelto conflictiva. No hay pruebas contundentes que respalden esto, pero si tuviera que poner el contraste en términos sencillos, los datos parecen indicar que Toshinori Yagi nunca experimentó esta condición porque solo desarrolló un don. Era una habilidad increíblemente poderosa y anormal, una completa anomalía científica que se manifestó al final de la adolescencia, pero aún así, solo uno. Tú, en cambio, empezaste con un don normal desde pequeño y luego, al parecer, adquiriste un segundo conjunto de factores de don, que mostraron la misma tasa de crecimiento anómala que la de Olmig. Por sí solo, este tipo de don anormal puede no ser letal, pero combinado con uno ya existente, Yoshimura frunció los labios y negó con la cabeza, volviendo la vista a los gráficos. Como dije, no tengo nada concreto que respalde esta descripción, pero así lo demuestran las cifras. La expresión de Miuteye se tornó perturbada y defensiva, sus ojos dorados se entrecerraron. Por pura casualidad, Yoshimura estaba a punto de descubrir la verdadera naturaleza de One for All. Se inclinó y abrió la boca para responder, pero Kendo se adelantó a su mentor. Entonces, hipotéticamente hablando, mi condición sería fatal para cualquiera con una peculiaridad, pero no para alguien que nació sin ella, ¿no? En teoría, esa es la indicación, respondió el médico, con un semblante cada vez más vacilante. Es importante no extrapolar conclusiones generales a partir de datos limitados, pero si simulara esta condición en una selección aleatoria de perfiles médicos de la población general, entonces sí, creo que todos los que no tienen peculiaridades sobrevivirían, mientras que quienes sí las tienen eventualmente cruzarían el umbral de la muerte. ¿Sabía Olmig de esto? Kendo sintió otra gota de sudor rodar por su frente. Su mente se llenó de preguntas, su corazón se aceleró de nuevo, pero negó con la cabeza un momento después, en una negativa rotunda. No podía haberlo hecho. Si lo hubiera sabido, habría elegido a alguien sin don, alguien como... Oh. Escuche, creo que nos estamos adentrando demasiado en especulaciones sin fundamento, declaró Niuteye, ansioso por desviar la conversación. Usted mismo lo dijo, doctor. Estas afirmaciones no están respaldadas por ninguna prueba, así que no creo que valga la pena discutirlas. Ahora, si pudiéramos volver al tema del tratamiento, me preguntaba. El señor estaba a media frase cuando Kendo se encorvó repentinamente a su lado, temblando. Rápido para consolarla, extendió la mano y rodeó los hombros de su protegida con un brazo, frunciendo el ceño con preocupación. De igual manera, Yoshimura le extendió la caja de pañuelos, expectante, con los labios fruncidos en un gesto de disculpa. Sin embargo, su preocupación se transformó rápidamente en sorpresa y confusión, al quedar claro que Kendo no lloraba.
Sus ojos estaban abiertos y sin lágrimas, su boca se curvó en una sonrisa vacía mientras su cuerpo se estremecía con una risa silenciosa y sibilante. Debería estar sollozando ahora mismo, lo sabía Itsuka, mordiéndose el labio para contenerse antes de quedarse sin aliento. Sangre roja y caliente manaba de la herida, con un sabor cobrizo. Cualquier otra persona lo estaría. Las lágrimas se negaron a salir, aunque, a pesar del horror existencial que se cernía sobre ella, el pronóstico de una muerte segura, la mente de Itsuka permaneció fijada en la ironía más aguda y amarga de su difícil situación. Realmente te encantaría esto, ¿verdad, mi gorilla? 9:04 AM Tokio. Bueno, ya está. Oficialmente ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Ya deberíamos haber tenido noticias suyas. Sé que algo anda mal. Las pesadas botas negras de Hiro Kyoka resonaban rítmicamente contra el opaco linóleo blanco mientras caminaba de un lado a otro por la sala de espera del hospital, con el corazón latiendo febrilmente en su pecho. Uno de sus auriculares estaba apretado alrededor de su dedo índice derecho, un hábito nervioso y ocioso, y el otro estaba conectado a su teléfono, que acababa de agotar su lista de reproducción favorita por segunda vez desde su llegada, dejándola solo con un silencio ensordecedor y sus propios pensamientos aterrorizados. La frente de Kyoka estaba cubierta de sudor, deshilachando su flequillo morado oscuro, y su estómago llevaba casi 3 horas hecho un mar de náuseas incesantes. La sensación no daba señales de remitir mientras volvía la mirada hacia las puertas dobles al fondo de la habitación. Aún no había rastro de los médicos que habían llevado a Kendo al quirófano en una camilla, recuperando y recuperando la consciencia, retorciéndose de dolor. 30 minutos después, una enfermera apareció para informarles que el estado de Kendo era estable, con la salvedad de que aún necesitaba más pruebas antes de poder recibir visitas. En las aproximadamente 2 horas y media transcurridas desde entonces, ni siquiera se oyó un pío. Hiro le había enviado media docena de mensajes a Niuteye mientras tanto, y le había dejado otros tantos mensajes de voz, pero Sir también había guardado silencio desde que siguió a Kendo a la UCI. Como uno de los líderes del equipo de ataque Fenrir, parecía ser el único con la autorización suficiente para acompañarla. Aunque, claro, no es solo por el espacio, reflexionó Kyoka, mordiéndose el labio con frustración mientras miraba su teléfono y comenzaba a revisar su aparentemente interminable colección de listas de reproducción. Siempre fueron cercanos gracias a Olmig, pero él la ha protegido mucho más desde el día negro. No es difícil adivinar por qué. Krust, el 12º héroe del país, había llegado varios minutos antes para asumir el turno de guardia matutino ante las puertas que conducían a las profundidades de la UCI, haciendo guardia junto a Rocklock y 4 policías armados con equipo antidisturbios y metralletas al hombro. Además de Battle Fist, los quirófanos del Hospital Central de Tokio albergaban a la mayoría de los heridos del asalto del sindicato a la sede de la Comisión de Seguridad Pública el día anterior, entre ellos el presidente Kengen Okori, y como resultado, la seguridad era más estricta que la que Hiro jamás había visto. Todos los pacientes que no estaban en cuidados intensivos y no tenían licencia de héroe ni autorización de seguridad de la Comisión de Seguridad Pública habían sido transferidos a otros hospitales la noche anterior, y los recién llegados de la población general también estaban siendo desviados, dejando la enorme sala de espera de la UCI extrañamente vacía y silenciosa. Una docena de ordenadas filas de sillas estaban prácticamente desocupadas, con solo un puñado de otros compañeros dispersos por la sala, esperando noticias de sus amigos y colegas heridos. 2 venían de la agencia de Ryukyu, otra de la de Mount Lady, y una cuarta era una incorporación reciente al bucete en ciernes del Emilion. Nakagame Tatami, exalumna de Ketsubutsu y una de las veteranas de la infame y fallida operación de armas de Yoro y Musa contra el sindicato en Osaka. Sin embargo, si Cuello de Tortuga estaba allí para ver cómo estaba su nuevo jefe o su novio, Epicentro, eternamente herido, era otra cuestión. Kyoka los había saludado a todos por turnos al llegar, intercambiando las condolencias y las bromas habituales, pero aparte de eso, se había quedado en su propia sección de la sala de espera. No estaba precisamente de humor para sociables, un rasgo que Tetsu, Kodai y todos los demás compañeros parecían compartir en ese momento. En las esquinas, 2 televisores transmitían las noticias de la mañana, pero Hiro se esforzaba por no mirarlas.
Las pocas veces que había echado un vistazo a las pantallas, había sido la cobertura completa del ataque del sindicato de ayer, un flujo ininterrumpido de entrevistas con testigos traumatizados, políticos impulsivos y supuestos expertos en héroes, todos lanzando ráfagas de críticas mordaces al gobierno y al sistema de héroes. Afortunadamente, ambos televisores estaban en silencio, pero los titulares y el teletipo dejaban perfectamente claro el tipo de cobertura que ofrecían los presentadores e invitados. Hay gente muerta, maldita sea, uno de mis amigos está muerto y estos imbéciles tienen el descaro de salir al aire y pasarse toda la mañana echándonos la culpa por todo lo que debimos haber hecho para evitarlo. La retrospectiva es muy aguda, ¿no? Las manos de Hiro se apretaron por un instante, formando puños temblorosos, y sus labios se fruncieron con ira mientras los recuerdos de la noche anterior inundaban su mente. Estaban reunidos alrededor del televisor de pared de un restaurante en el centro de Osaka con Niuteye, Ashido, Agakure y Kaminari, detenidos en medio de su cena posterior a la patrulla por la noticia del ataque. Observando los informes de bajas que llegaban tras la liberación de la torre HPSC, su mente se llenaba de muertes con cada nueva muerte confirmada. Ganorka. Oundok. Awake. Sin otra forma de expresar su ira, Hiro se giró hacia uno de los televisores y les mostró el dedo medio a los presentadores. Malditos inútiles. No tienen idea de cuánto estamos sacrificando para intentar mantenerlos a todos a salvo. En el resto del edificio, docenas de héroes y un centenar de guardias y policías patrullaban los pasillos en grupos de 3, lo que daba al hospital el aire opresivo y espartano de un complejo militar más que de un centro médico. Cuando Hiro y Kodai llegaron, siguiendo la ambulancia de Kendo en el coche de Sir Niuteye, fueron sometidos a rigurosos registros y numerosos escaneos, buscando incluso el más mínimo rastro de posible infiltración del sindicato. El mismo tipo de escáneres de ADN que se habían instalado a lo largo de la barrera UA antes de su destrucción a manos de Overhaul ahora estaban integrados en las entradas clave de todo el hospital, y el perímetro del edificio estaba rodeado por dispositivos antipuertas de disformidad de Power Loader. Según el último informe de Geanist sobre Fenrir, entregado anoche, las estacas ahora podían bloquear los portales de Kurohiri, además de detectarlos, un bienvenido respiro ante la constante amenaza de los equipos de ataque del sindicato que surgían de la nada. Seguro que solo están siendo minuciosos, dijo Kodai Yui en voz baja, levantando la vista de la revista que estaba leyendo para pasar el rato. Itsuka probablemente se esté sometiendo al doble de exploraciones que nosotros. Pero se recuperó bien de la última, así que esta debería ser más o menos igual. Yui miró su reloj y bostezó, frotándose los ojos con una mano. Creo que iré a buscar más té a la cafetería. ¿Quieres algo? Una hora antes, Yui había bajado a la cafetería del hospital a buscar el desayuno para el grupo, pero la mayor parte de la comida de Kyoka y Tetsu seguía sin consumirse. Los platos de huevos y arroz estaban prácticamente intactos. Una taza de plástico de café instantáneo era lo único que Hiro había terminado de su bandeja. Al igual que Hiro, Kodai seguía en pijama. No había tenido oportunidad de ponerse ropa normal en medio del caos de la mañana, pero el camisón de seda lavanda de Yui y los pantalones a juego aún lograban hacer que Kyoka se sintiera decididamente mal vestida con su camiseta extra grande con el logo de la banda y sus sencillos pantalones cortos deportivos negros. En combinación con las botas resistentes que se había puesto apresuradamente al salir corriendo por la puerta después de Kendo, la ropa de Hiro creaba un atuendo casi cómicamente fuera de lugar, aunque eso estaba muy abajo en su lista de prioridades actual. Pero esta vez fue, mucho peor. Hiro ignoró la pregunta de Kodai, con los ojos cerrados por la frustración mientras imágenes de la escena en la azotea de su apartamento pasaban por su mente. Pensé que había muerto, Yui. Tuvimos que tomarle el pulso después de que se desmayara. Apenas respiraba. Hiro aún dormía profundamente cuando Kendo salió corriendo de su habitación hacia la escalera del edificio, pero sus tropiezos y pánico despertaron a Kodai, quien a su vez despertó a Hiro. Apenas habían empezado a seguir a Itsuka cuando comenzaron las ondas de choque, sacudiendo el edificio como un terremoto de arriba a abajo. El incidente solo duró unos 20 segundos en total, había terminado cuando llegaron al tejado, pero los rayos de energía que chamuscaron las paredes de la cocina durante el primer ataque fueron lo suficientemente fuertes como para derretir grava y acero durante el segundo. Encontraron a Kendo en el centro de la destrucción, doblada y gritando de dolor, con la mayor parte de su ropa quemada. Cayó inconsciente momentos después, mientras sus compañeros de habitación se chamuscaban las suelas de los zapatos tropezando con arroyos de grava fundida al rojo vivo para alcanzarla.
Al principio, Kyoka estaba segura de que Itsuka había sido atacada, de que algún villano la había golpeado con una ráfaga de energía, pero cuando Hiro vio el segundo mechón blanco en su cabello, la segunda cicatriz que se había grabado en el brazo de Kendo junto a la primera, aún carbonizada y humeante, la verdad quedó clara. Para entonces, Kodai ya había llamado a una ambulancia, y Hiro marcó el número de emergencias de Niuteye en cuanto se dio cuenta de lo sucedido, tal como le había indicado tras el primer ataque de Kendo. Desde entonces, todo hasta llegar al hospital fue una mezcla de adrenalina y miedo. Voy a hablar con Krusty Rocklock, declaró Tetsu, levantándose de una silla a la derecha de Hiro. Real Estelle había llegado hacía unas 2 horas, exigiendo inicialmente ver a Kendo, pero finalmente cedió cuando los guardias y los médicos lo rechazaron. Desde entonces, había estado inusualmente callado, encorvado en contemplación, oración o algo intermedio, hablando solo de vez en cuando. Una parte de Hiro quería intentar consolarlo, o al menos compadecerse, pero cada uno tenía su propia manera de sobrellevarlo. Él era un silencio estoico y ella, escuchar música a todo volumen, y, por desgracia, no se llevaban bien. Esos médicos ven a tantos pacientes que se desconectan, ¿sabes? Tetsu se giró para encontrarse con la mirada de Hiro. Tenía los puños apretados, y su voz y expresión se debatían entre la determinación y la desesperación. No entienden lo que es estar atrapado esperando aquí afuera mientras alguien a quien amas está dentro. Es inútil intentar explicárselo. Pero si hablo con esos dos, de hombre a hombre, sé que lo entenderán. Hizo un nuevo gesto hacia los dos héroes que custodiaban las puertas, y Hiro también se giró para mirarlos, con el ceño fruncido en un gesto de conflicto. Dudo que ninguno de los dos sepa nada sobre el estado de Kendo, pero si logramos convencerlos de que vuelvan y pregunten por ella, que los médicos nos den otra actualización, sería mejor que quedarnos aquí sentados otra hora sin saber nada. Iré contigo, intentémoslo. Kyoka asintió con la cabeza y avanzó junto a Tetsu, incluso mientras Yui protestaba. Chicos, la verdad es que no sé si sea buena idea. Están de guardia, no deberíamos distraerlos. Si los médicos tienen alguna novedad, vendrán y nos la comunicarán. Está bien, nos daremos prisa. Tetsu continuó avanzando sin siquiera mirar atrás, y Hiro hizo una pausa para evitarle a Kodai un encogimiento de hombros a modo de disculpa. No te preocupes, no vamos a acosarlos ni nada. Solo queremos comprobarlo, ¿sabes? Por si acaso. Sin embargo, justo cuando Hiro se volvió hacia Tetsu, el sonido apagado de varias voces fuertes y familiares llegó a sus oídos, provenientes del otro lado de la entrada de la sala de espera, a solo unos metros detrás de ellos. Kyoka se quedó paralizada, arqueó una ceja y extendió uno de sus conectores, apoyando la punta contra la puerta para escuchar. ¡Oh, Dios! Eso es. Mientras el gato comenzaba a transmitir la conversación del grupo con perfecta claridad, Kyoka dejó escapar un largo y derrotado suspiro, pellizcándose el puente de la nariz con una mano. Por supuesto que es él. Brillante. ¿Y ahora dicen que tenemos que achacarles el plan de seguridad de todo el edificio? Una voz que, sin duda, pertenecía de Bakugo Katsuki, soltó una sonora burla. No podemos volvernos complacientes por un montón de malditos palos de metal. Solo son una muleta, respondió Mirko con desprecio. La tecnología siempre falla en el peor momento. O se cortocircuita, o la hackean, o lo que sea. La cuestión es que se rompe cuando más la necesitas. Eso es exactamente lo que digo. Gritó Bakugo en respuesta, golpeándose la palma con el puño enguantado mientras Mirko abría las puertas de golpe para revelar a los recién llegados, obligando a Hiro a tambalearse hacia atrás o a ser derribado como un muñeco de trapo. Esos pequeños psicópatas del sindicato encontrarán una solución enseguida, te lo garantizo. ¿Y si se deforman en órbita y derriban un montón de misiles? ¿O si esa pequeña hacker espeluznante se cuela en el sistema? Apuesto a que ya. Bakugo vaciló a mitad de la frase mientras miraba hacia adelante e hizo contacto visual con Hiro, aunque Mirko se apresuró a ponerse manos a la obra. Hola, Punk Rock. La héroe coneja extendió su brazo musculoso alrededor de los hombros de Hiro con una amplia sonrisa, alborotando cariñosamente el cabello de Kyoka. Al igual que Bakugo, Usagi-yama solía poner apodos a sus compañeros de trabajo, aunque los suyos tendían a ser mucho menos mezquinos. La sonrisa de Mirko se transformó rápidamente en preocupación, mientras miraba alternativamente a Kyoka y a Tetsu, quien se había girado para encarar a su mentor con una expresión reticente y dolida. Oímos hablar de Kendo de camino hacia aquí. ¿Cómo está?
Usagi-yama asintió con la cabeza al grupo de héroes que la había seguido a la sala de espera. Además de Bakugo, Yanagi Reiko, Shoji-mezo, Nejire-Ado, Kamui Works y Majestic también estaban presentes, charlando en voz notablemente más baja al final. Varios de ellos ofrecieron saludos y condolencias al entrar en la sala, y Nejire, en particular, se inclinó para abrazar a Hiro con fuerza y compasión. Todavía no sabemos cómo está, respondió Kyoka a la pregunta original de Mirko, algo abrumada por la repentina multitud de héroes que se había formado a su alrededor, Kodai y Tetsu. Solo que está estable. No nos han dado noticias en horas, y Niuteye no responde. El cabrón también te ignora, ¿eh? Mirko miró su celular con una mueca de preocupación, luego resopló y lo guardó en uno de los bolsillos de su cinturón. Debe ser muy serio para que nos esté ignorando a todos durante tanto tiempo. Una pausa incómoda llenó el aire, y Hiro tragó saliva con incomodidad, mirando fijamente al grupo de héroes. Nunca le dijimos a nadie sobre el primer ataque. Ni siquiera Tetsu lo sabía hasta que le conté la verdad esta mañana. Shirikendo no querían preocupar a nadie hasta que supiéramos qué estaba pasando, y luego el ataque al cuartel general de la HPSC, todo este lío con Kamakiri, de repente, sentí que teníamos asuntos más importantes que atender. Nunca pensé que otro sucedería tan rápido. Podemos preguntarle nosotros mismos en un minuto, declaró finalmente Mirko, rompiendo el silencio. Vamos, tenemos que informarnos en el siguiente puesto de guardia. El héroe conejo cruzó la habitación hacia Krusty Rocklock, luego se giró, señaló al trío de Hiro y señaló con el pulgar hacia el equipo de seguridad. Ustedes tres, acompáñenos. Los ayudaré a pasar. Gracias. Balbució Hiro, luchando por seguir el ritmo de las rápidas zancadas de Mirko mientras el resto del grupo la seguía. Pero no pueden venir todos a visitarla. ¿Les asignaron seguridad del hospital? No, vinimos a hacernos los chequeos médicos, respondió Majestic, acariciándose la barbilla sin afeitar. Todos en Fenrir se los están haciendo, ¿recuerdas? Tienen que asegurarse de que no nos veamos comprometidos por ninguna, tecnología del sindicato. El héroe mágico bajó la voz al pronunciar las dos últimas palabras. Aunque sus ojos estaban cubiertos por bufandas, Kyoka notó que miraba a Nejire con una mueca compasiva. Hiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar la muerte de Uraraka, y cerró los ojos con fuerza brevemente, con una oleada de náuseas que amenazaba con expulsar la poca comida que había consumido hoy. La reunión de emergencia de Fenrir, convocada anoche por Geanist, había incluido una grabación de la desafortunada sesión informativa de Kengen en la torre HPSC, para los miembros del equipo de ataque que no estaban presentes. No hace falta decir que las revelaciones sobre el estado de Uraraka habían provocado una intensa reacción emocional entre sus antiguos compañeros de clase y amigos. Bakugo, Ashido y Agakure se habían tomado la noticia con especial dureza. Los dos últimos rompieron a llorar y tuvieron que ser escoltados fuera de la habitación hasta que se recuperaran. Como si necesitara otra razón para querer estrangular a Midoriya Izuku con mis propias manos, reflexionó Kyoka, pasándose los dedos por el pelo mientras el dolor de cabeza volvía a arreciarle. Y todo sigue sumando, toda la mierda horrible que han hecho, hasta que estás demasiado entumecido por la impresión como para sentir nada más. Hay un límite al dolor que una persona puede soportar antes de que estalle o deje de importarle. Los ojos de Kyoka se dirigieron al cabello azul pálido de Nejire, que le llegaba hasta la barbilla, que se balanceaba de un lado a otro delante de ellos. El comportamiento acerado de Ado y su atuendo oscuro distaban mucho de la personalidad alegre por la que era conocida antes de su encuentro con el sindicato, pero sus ojos aún brillaban con determinación. A pesar de todo, Uabeleng, su nuevo nombre de heroína, a diferencia del más caprichoso Nejire-chan, no se había roto. Seguro que pueden incluirlos a los tres en la cita de esta mañana si quieren, ya que están aquí, intervino Kamui Works, cambiando de tema y dejando de lado las horripilantes ondas mentales del sindicato lo más rápido posible. Todos acabamos de terminar con las nuestras, y el proceso fue bastante rápido. Ahora mismo vamos a una reunión informativa, pero como dijo Mirko, veremos si podemos darles acceso a Battle the Fist. Creo que todos tenemos a algunas personas aquí con quienes nos gustaría hablar. ¿Una reunión informativa en la UCI? ¿A quién demonios están viendo? Kyoka entrecerró los ojos, confundida, un instante, y luego los abrió de par en par. Mierda. ¿Está despierta? ¿Vas a ver a Mount Lady? Intervino Tetsu antes de que Hiro pudiera preguntar en voz alta. Como siempre, con la sutileza y el tacto de un ladrillo, yendo directo al grano.
He oído que la cosa pinta mal, pero es una luchadora. Superará esto, lo sé. Delante de ellos, Mirko, Nejire y Kodai ya les mostraban sus licencias de héroe y tarjetas de identificación a Krust, Rocklock y el resto del destacamento de guardias, otra repetición de las mismas medidas de seguridad rutinarias que probablemente ya habían experimentado una docena de veces desde su llegada. Mientras Kamui buscaba a tientas una respuesta a la pregunta de Real Estel, visiblemente nervioso incluso bajo su máscara de madera, Hiro se agachó para sacar su billetera del bolsillo. Por suerte, había tenido la presencia de ánimo de cogerla de su mesita de noche antes de subir corriendo al coche de Niuteye, o no habría podido entrar al hospital. Bueno, por supuesto que estoy preocupado por Takeyama. Después de todo, somos colegas desde hace bastante tiempo, pero no diría que... Kamui Watts, Majestic, mis estimados amigos. Es un placer verlos. A mitad de su intento de explicación, Krust le ahorró a Kamui el dolor de continuar. El héroe del escudo se abalanzó sobre ellos y los rodeó con sus brazos musculosos, mientras su risa rimbombante resonaba por toda la sala. Y tantos jóvenes héroes aquí con ustedes. Lamento molestarlos, pero podrían hacerme el favor de mostrar sus documentos de identidad y sonreír mientras los amables caballeros los escanean. 5 minutos de escaneos y verificaciones después, su grupo finalmente llegó al otro lado de la UCI, avanzando a paso rápido entre médicos, enfermeras y pacientes en camillas. Estos últimos se desbordaban por los pasillos mientras las habitaciones del hospital estaban abarrotadas de docenas de empleados del HPSC afectados por el gas mustard y policías mutilados por la descarga de misiles del sindicato. Hiro ocasionalmente veía el nombre de algún héroe en la puerta de alguna habitación mientras recorrían el laberinto de pasillos hacia su destino, pero la gran mayoría de los pacientes eran simplemente daños colaterales del intento de asesinato del sindicato. Incluso los héroes heridos eran, en su mayoría, simples intrusos del vecindario alrededor de la torre de la Comisión de Seguridad. Habían acudido al lugar del ataque para intentar salvar vidas civiles cuando los misiles y balas del sindicato cayeron del cielo, sembrando fuego y muerte a su paso. Reacios a interrumpir al personal del hospital que estaba ocupado atendiendo a los pacientes, Kyoka y Tetsu esperaron hasta que se encontraron con un médico que parecía estar más o menos desocupado para preguntar por el paradero de Kendo. Después de intercambiar una breve mirada, se separaron del grupo para acercarse juntos a la mujer. Disculpe, empezó Hiro vacilante, saludando cortésmente a la doctora. Probablemente cirujana a juzgar por sus guantes, gorro y uniforme, apenas levantó la vista del portapapeles donde tomaba notas, con los ojos entrecerrados con sospecha tras las gafas. Disculpe la molestia, pero ¿sabe el número de la habitación de Kendo Itsuka? Somos muy amigos, y nos preguntábamos si podríamos... Kyoka vaciló bajo la mirada fulminante e impaciente de la mujer, pero Tetsu intervino rápidamente. Soy su novio, declaró sin rodeos, y esta es ella, Tetsu miró a un lado y se sonrojó ligeramente, sin encontrar las palabras adecuadas. Su compañera de cuarto terminó Kyoka, con un toque de color en sus mejillas también. No era el momento para hablar de etiquetas. Sé quiénes son, respondió la cirujana con tono cortante y brusco, bajando la vista para seguir escribiendo en su portapapeles. Pero me temo que Sir Niuteye y el médico de Kendo insistieron mucho en que no recibiera visitas hasta nuevo aviso, por seguridad. Les pido disculpas, pero no puedo revelar información de pacientes sin permiso, sobre todo en las circunstancias actuales. Ahora bien, si me disculpan, tengo que operar a varios héroes heridos esta mañana. Mientras la mujer se alejaba, Mirko se acercó a ellos, con las manos apoyadas en las caderas. ¡Qué encanto, eh! Puedo ir tras ella si quieres. Apuesto a que puedo hacer que se chivee si presiono lo suficiente. Usagiyama se encogió de hombros, con una sonrisa burlona en los labios. Sin ánimo de ofender, chicos, pero no sois precisamente unos maestros de la persuasión. No, está bien. Hiro negó con la cabeza, exasperada, frotándose los ojos cansados. Tiene cosas más importantes que hacer, no deberíamos retrasarla. Vigilemos a ver si podemos encontrarla por nuestra cuenta. Sabemos que está en algún lugar de esta sala. Tú decides, Punk Rock. Yo también estaré atento, a ver si algún médico menciona su nombre. Mirko les hizo un gesto de reconocimiento antes de seguir adelante con los demás, y el grupo se sumió en un respetuoso silencio mientras recorrían los pasillos de heridos. Bien, aclaremos las cosas.
Unos momentos después, Bakugo se colocó entre Hiro y Tetsutetsu, con el ceño fruncido por la exasperación bajo su máscara de dominó negra y naranja. ¿Qué le pasó exactamente a la señora a Kendo? La voz de Katsuki tenía una mezcla de confusión, molestia y una emoción que Hiro podría haber tomado por preocupación, de no haberlo sabido. El mensaje que nos enviaste fue muy escueto en detalles, Metalead. ¿Dijiste que era algo sobre su don? Hiro y Kodai lo saben mejor, respondió Real Steel encogiéndose de hombros tras una breve pausa, señalando a los dos compañeros de habitación de Kendo. Ellos fueron quienes lo vieron. Katsuki volvió la mirada hacia Kyoka. No había malicia ni desprecio en sus ojos, pero ella sintió que su cuerpo se tensaba por puro reflejo, una mueca hostil se extendía por su rostro y sus mejillas se ruborizaban. Durante sus primeros días en la UA, Hiro había considerado a Bakugo un amigo, por así decirlo. Al menos, había sido más tolerante con su presencia que prácticamente nadie, salvo Kirishima y Kaminari. Como miembros de la banda de la clase 1, para el Festival Cultural de la UA, habían pasado horas juntos ensayando, y resultó que sus gustos musicales coincidían sorprendentemente bien. Incluso cuando su última actuación el día del festival fue arruinada por gente criminal, literalmente le había robado el protagonismo a Hiro, saltando al escenario y apoderándose de su micrófono momentos antes de que comenzara su actuación, lograron conectar gracias a la experiencia, persiguiendo a Hendle por los pasillos de la escuela mientras escapaba frenéticamente y lamentando el desastre durante semanas. Pero en los meses siguientes, todo eso cambió. Cuanto más se acercaba Hiro a Kendo, más se distanciaba ella de Bakugo, a medida que la indiferencia de Ground Zero hacia Battle the Fist se convertía poco a poco en desprecio y desdén manifiestos. Para cuando se graduaron, 2 años después, apenas soportaba verlo. Cada vez que veía hablar a Katsuki, Kyoka tenía que hacer un esfuerzo consciente para no abalanzarse sobre él y patearlo en la ingle. Sin embargo, las cosas habían cambiado desde el día negro. Aunque seguía siendo un imbécil desagradable en la mayoría de las reuniones informativas del equipo de ataque Fenrir, el rencor de Bakugo hacia Kendo y, por extensión, hacia Hiro y Tetsutetsu parecía haberse suavizado últimamente, y Kyoka incluso los había visto interactuar sin intercambiar gritos ni insultos en más de una ocasión durante las últimas semanas. Cuando le mencionó la aparente distensión a Itsuka durante la cena anteanoche, poco después de que Kendo regresara de interrogar a Toga y Miko, Itsuka finalmente confesó su aventura de una noche con Ground Zero, borracha, y confesó toda la verdad del incidente y sus consecuencias. Al principio, parecía un mal intento de broma pesada. Itsuka tuvo que esforzarse mucho para convencer a Kyoka de que no estaba buscando un chiste. Un día y medio después, la incredulidad aún estaba desapareciendo y Hiro estaba temiendo su próximo encuentro con Bakugo incluso más de lo habitual. ¿Y bien? ¿Qué pasa, orejas? Es difícil de explicar, respondió tras una pausa, todavía con el ceño fruncido. No sé si debería decirlo antes de que los médicos nos den la respuesta. ¿Eh? ¿Qué demonios significa eso? Katsuki entrecerró los ojos con escepticismo. Di la verdad, maldita sea. ¿Es información clasificada o algo así? Hiro echó un vistazo rápido a Tetsutetsu, esperando que hablara por ella. Al parecer, se había enterado del encuentro de una forma mucho menos ideal unas horas antes que ella, gracias a Carmilla, pero parecía estar asimilando el acontecimiento mucho mejor de lo que ella esperaba, a juzgar por el hecho de que no estaba golpeando a Bakugo hasta dejarlo inconsciente. Sí, parece que tenía algo que ver con su don, interrumpió Kodai un momento después. Incluso con solo unas horas de sueño, Kyoka no pudo evitar notar que los rasgos de Yui eran prácticamente perfectos, un marcado contraste con las ojeras, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre que Hiro había visto mirándola en el espejo del baño del hospital. No es información clasificada, que yo sepa, pero creo que Itsuka debería decidir cuánto quiere revelar. Exactamente, añadió Tetsutetsu vacilante, frunciendo el ceño. Puede decidir por sí misma si quiere decírnoslo. Le encanta tomarse su tiempo para tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Replicó Bakugo con un tono cargado de sarcasmo. Supongo que debería esperar una respuesta en ¿qué? 3 o 4 semanas. Si tienes algún problema con Itsuka, dímelo a la cara. Tetsutetsu gruñó, visiblemente tenso. Por el rabillo del ojo, Hiro notó que sus manos se cerraban en puños. Oye, tío, pensé que ya lo habíamos arreglado, pero si no es así, quizá deberíamos sacar esto a la calle y jugar otra ronda. ¿Qué? ¿Quieres darme un puñetazo por sorpresa otra vez?
Ground Zero se burló, y Hiro sintió que una ceja se alzaba. Itsuka mencionó que Tetsu le dio un buen puñetazo. Pensándolo bien, yo también merezco un golpe gratis, ¿no? Aunque me pese admitirlo, Metalead, la salud de tu novia es un asunto de seguridad nacional ahora mismo. Bakugo había bajado la voz a un susurro furioso para no llamar la atención de los demás héroes, prácticamente escupiendo las palabras con los dientes apretados. Entonces, ¿podemos dejar de hablar de tonterías y hablar claro? Creo que merezco una respuesta de verdad. Chicos, ¿qué les dije sobre jugar limpio? Justo cuando Hiro abría la boca para unirse, Mirko se replegó repentinamente junto a ellos, con una amplia y misteriosa sonrisa en el rostro y una ceja fruncida visiblemente con fastidio. Bakugo y Tetsu abrieron los ojos con una mezcla de sorpresa y miedo, pero antes de que pudieran responder, Usagi-yama se deslizó hábilmente en el lugar de Hiro entre ellos, retiró los brazos al unísono y les propinó a ambos un rápido codazo en el estómago, doblándolos en un doble ataque de tos y jadeo. Un momento después, extendió la mano y los agarró por los hombros, rodeándolos con un brazo musculoso alrededor del cuello y acercándolos a un apretado grupo. Por su parte, Hiro continuó avanzando por el pasillo con Kodai y los demás, quienes parecían ignorar la sanción con bastante determinación, pero sus gafas captaban las débiles vibraciones mientras Mirko hablaba. ¿Recordáis por qué estamos aquí hoy, chicos? La voz de Usagi-yama se había reducido a un gruñido furioso y gutural, un tono que usualmente reservaba para villanos y criminales. Un escalofrío recorrió la columna de Hiro, y sus hacks casi se retrajeron hacia sus orejas por instinto. Ese sí, señora, balbuceó Tetsu. Nosotros estamos aquí para reunirnos con la maldita Kengen Okori, que se ha pasado casi 12 horas en una mesa de operaciones con el cráneo abierto porque el sindicato redujo a escombros un barrio entero al intentar matarla ayer. Y si alguno de ustedes, pequeños imbéciles hormonales, es incapaz de tratar esta situación con el debido respeto porque están demasiado ocupados con una competición de medición de penes por Kendo Itsuka, haré que los expulsen personalmente de Fenrir. ¿Está claro? Sí, señora, respondieron los dos al unísono, ahora dóciles y tranquilos. Lo siento, señora, añadió Tetsu apresuradamente, y tras un breve momento de silencio, Bakugo hizo lo mismo. Lo siento. No volverá a pasar. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo, chicos. Declaró Mirko en voz alta, recuperando su tono habitual y bullicioso mientras soltaba a Ground Zero y a Real Steel de su férreo agarre, les dio una palmada en la espalda y emprendió el regreso hacia los demás. Ahora aceleren el paso, tenemos un horario que cumplir. Sin embargo, a medida que su grupo se acercaba al corazón de la UCI, los retrasos y desvíos se acumulaban, pues las patrullas de seguridad y los controles se hacían más frecuentes, y las tarjetas de identificación que adornaban las habitaciones del hospital se volvían cada vez más familiares. De los miembros heridos de Fenrir, se encontraron primero con Epicentro. Shindo-yo estaba prácticamente de pie, saliendo cojeando al pasillo para recibirlos con su suero a cuestas, a pesar de las protestas de sus enfermeras y las gruesas gasas que le rodeaban el torso, el antebrazo derecho y el muslo izquierdo. Según los informes de bajas, había recibido 5 balas y varios fragmentos de metralla durante el asedio, pero, por suerte, ninguno le había alcanzado las constantes vitales. Tras saludar al grupo de héroes y abrazar con cautela a Nejire y a varios otros, miró hacia el pasillo que había detrás de ellos, con expresión cada vez más avergonzada. Nakagame está aquí con ustedes. Mi enfermera mencionó que tenía una visita esperando a que saliera de la cirugía, pero ayer me dieron un tiro en el teléfono, así que no puedo hablar con ella. Sí, estaba en la sala de espera con nosotros, respondió Hiro asintiendo. Creo que tengo su número, puedo escribirle sí. Ellos son. Prácticamente como si fuera una señal, el compañero de Shindo en Ketsubutsu apareció en la esquina con una enfermera nerviosa detrás. En cuestión de momentos, los dos estaban encerrados en un fuerte abrazo que rápidamente se convirtió en un beso profundo. Démosles un poco de espacio, susurró Majestic, haciendo señas al resto del grupo para que se dirigieran al otro lado del pasillo. Estaban más que felices de seguir su ejemplo. Unas puertas más allá, se encontraron con Zellopane, quien seguía postrado en cama después de que Kamakiri le amputara la pierna derecha a la altura de la rodilla. Por suerte, los médicos habían podido reimplantar la extremidad justo a tiempo, pero probablemente pasarían semanas antes de que pudiera caminar cómodamente con ella, y mucho menos volver a su rol de héroe activo.
Tras varios minutos reunidos alrededor de la cama de Zero, intercambiando saludos y buenos deseos, se encontraron con la señora Hoke, quien ya estaba prácticamente curada de las quemaduras y las heridas de bala que le había infligido el robot blindado del sindicato. La maestra de Ketsubutsu parecía estar de buen humor, sobre todo al enterarse de la reunión de Shindo y Tatami, y poco después se aventuró a salir al pasillo en busca de la pareja. Su siguiente encuentro fue con Mount Lady y Ryukyu. Ambos compartían habitación, y sus condiciones eran mucho más graves que las de los 3 anteriores. A pesar del desesperado intento de Mutslide por defenderla, Takeyama había sufrido graves heridas durante el ataque inicial del sindicato. Su brazo izquierdo simplemente había desaparecido, reducido a cenizas y sangre en el campo de batalla, y gran parte del lado izquierdo de su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y fracturas, vendado con fuerza. Incluso su rostro, famosamente hermoso, parecía estar cubierto de cicatrices bajo la máscara parcial de gasa, con grandes mechones de su exuberante cabello rubio rapados a tan solo unos milímetros de largo, donde el fuego de las explosiones lo había carbonizado y quemado. Al otro lado de la habitación, Ryukyu no estaba mucho mejor. Sombra Oscura le había infligido una docena de heridas graves durante la batalla, y había perdido mucha sangre antes de que llegaran los paramédicos. Una transfusión intravenosa le suministraba sangre fresca al brazo, pero su piel aún lucía pálida, sus ojos dorados hundidos y vacíos. Recién despertada de la anestesia posoperatoria al entrar, se animó un poco al ver a Nejire correr hacia ella, devolviéndole el abrazo lo mejor que pudo con las heridas vendadas en ambos brazos. Un mar de lágrimas de alegría brotó rápidamente, y aunque no conocía bien a Ryukyu, Hiro se sintió conmovida por la vista, con los ojos ligeramente empañados. Era un sentimiento contradictorio. Por muy conmovedor que fuera el momento, ver la serie de reencuentros solo había hecho que el dolor de la ausencia de Kendo le doliera aún más en el pecho. Por su parte, Kamui Woods mostró mucha más moderación al acercarse a Mount Lady, sentándose junto a su cama y estrechando suavemente su mano. Comenzó a murmurar una oración budista, pero se detuvo antes de la segunda estrofa cuando los ojos de Mount Lady se abrieron con tristeza. Shinji, murmuró Takeyama, su voz apenas audible incluso con la audición mejorada de Hiro. ¿Eres tú? Ese sí, respondió Kamui, esforzándose por disimular sus emociones. Estaba de espaldas al grupo, pero Hiro pudo ver cómo se llevaba la mano a los ojos para secarse las lágrimas. Soy yo. ¿Cómo te sientes, Yoru? Mejor ahora, susurró, con una leve sonrisa en sus labios agrietados mientras envolvía los dedos de Kamui. Mucho mejor. Con las mejillas repentinamente rojas, Kyoka apartó la cabeza de la cama de Mount Lady y comenzó a esforzarse por no escuchar a escondidas el resto de la conversación, tarareando letras de canciones para distraerse. Afortunadamente para las partes involucradas, Mirko no parecía tener intención de apresurar ninguna de las dos reuniones, esperando pacientemente junto a la puerta mientras Hiro y los demás se quedaban un poco más allá del umbral. Al poco rato, Ryukyu les hizo señas para que se acercaran, sonriendo débilmente mientras apretaba con fuerza la mano de Nejire con los dedos entrelazados. Disculpen por descuidarlos, dijo riendo entre dientes, secándose unas lágrimas con la mano libre mientras Mirko se acercaba a su cama y le alborotaba el cabello rubio, que le llegaba hasta la barbilla, a Ryukyu. Estoy segura de que Nejire no pretendía monopolizarme. Yo también, insistió Ado con una sonrisa, con los ojos rojos e hinchados. Bajó la cabeza y besó la frente de Ryukyu, luego la rodeó con un brazo para protegerla. Ya son 2 veces lastimadas por no haber estado ahí para ayudarte, Ryuko. Créeme, no podrás librarte de mí después de esto. Menos mal que es dura como una roca, intervino Mirko, dándole a Ryukyu un puñetazo en el antebrazo sano. Estos cabrones no paran de usarle todas las artimañas posibles, pero ella se resiste y les arruina los planes cada vez. Aún así, Ryuko, Usagiyama hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció un instante antes de volver a sonreír. Hazme un favor y déjame entrar la próxima vez, ¿vale? No puedes seguir acaparando toda la gloria, ¿sabes? Oh, ya me conoces, siempre tengo que ser el centro de atención. Ryuko soltó una risita entrecortada, pero se apagó al hacer una mueca de dolor momentos después, agarrándose una de las vendas del torso. Ah, joder. Señora Tatsuma, ¿puede mostrarme de dónde viene el dolor? Observando la situación desde atrás, una de las enfermeras se adelantó rápidamente. Al inclinarse para ayudar a Ryukyu, miró a los demás y señaló con la mano hacia la puerta. Lo siento, pero les pediré que se vayan a menos que sean familiares directos.
Su grupo salió al pasillo enseguida, y como era de esperar, Kamui y Nejire fueron los que más tardaron en marcharse. Mientras esperaban a que Kamui terminara de despedirse de Mount Lady, Hiro miró a su alrededor confundida. Chicos, ¿dónde está Kodai? El baño, probablemente, respondió Bakugo sin rodeos, con los brazos cruzados mientras miraba hacia arriba y hacia abajo del pasillo. No lo creo, intervino Yanagi Reiko, levantando una mano mientras se acercaba dócilmente desde la parte de atrás del grupo. Al menos, no a menos que se mostrara extrañamente modesta. Mientras hablaban con Ryukyu, recibió un mensaje en su teléfono y nos dijo que tenía que irse. Yanagi le hizo un gesto a Shoji, quien también se adelantó. Sí, dijo que era urgente, añadió Tentácole, asintiendo. Luego se dirigió hacia allá. Shoji señaló hacia el pasillo en la dirección en la que se había estado moviendo su grupo, y Kyoka observó cómo Mirko y Majestic intercambiaban una mirada silenciosa y cómplice. Bueno, me habría gustado que me avisaras, resopló Usagiyama, pero le daré el beneficio de la duda y asumiré que tenía una buena razón para irse. Vamos, llegamos media hora antes, así que seguro que no me van a regañar por llegar tarde. El resto del grupo reanudó rápidamente su marcha, pero al pasar junto a un enjambre de empleados del hospital que llevaban apresuradamente la camilla de un paciente a cirugía, Kyoka se encontró con la mirada fija en la nuca de Reiko, con el ceño fruncido por la preocupación. Desde que Hiro la conocía, Poltergeist nunca había sido especialmente sociable, pero aún así, hoy parecía mucho más callada y reservada de lo habitual, más bien reservada en lugar de interactuar con sus compañeros. No es que pueda culparla por no ser comunicativa después de lo que pasó ayer, reflexionó Kyoka, frunciendo el ceño. Ni a Yui, ya que estamos. Apenas ha dicho una palabra sobre lo sucedido desde que regresó, pero la conozco lo suficiente como para saber cuándo está alterada. Vio morir a Ganorka justo delante de ella, por no mencionar lo que les pasó a Wase y Komori. Kodai y Reiko eran los únicos miembros del grupo que habían presenciado el asedio del sindicato a la sede del HPSC la noche anterior. Yanagi había resultado herida, pero solo con una herida leve de metralla, y la hospitalización de Poltergeist había durado apenas unas horas antes de recibir el alta. A la mañana siguiente, de vuelta al meollo del asunto, sin descanso para los cansados. Ella también luchó con uñas y dientes, según todos los informes de batalla, incluso le bajó los humos a Longshot. Aparte de la exitosa captura de Mustard, el único otro premio que Fenrir y los defensores de la Comisión de Seguridad podían reclamar del combate del día anterior era el brazo derecho de Atsume Mei, cercenado a la altura del hombro por Poltergeist. Sin embargo, comparado con las enormes pérdidas sufridas, un solo prisionero del sindicato y una sola extremidad distaban de ser proporcionales, y el amargo sabor de la derrota seguía siendo ineludible. De todos modos, la falta de un brazo no era un gran obstáculo para esos cabrones, no cuando pueden hacer que Overhaul y Pandora consigan todas las piezas para un reemplazo en 10 segundos. El ceño fruncido de Kyoka se profundizó al pensar en Pandora, a pesar de sus esfuerzos por reprimirlo, con las manos apretadas en puños temblorosos. Tras el día negro, por su propio bienestar mental, Hiro había empezado a separar mentalmente a Pandora de Yaoyorozu Momo, a erigir un muro entre ambas y a tratarlas como entidades distintas. Pandora era una creación de Midoriya Izuku, una caricatura retorcida del genio de Momo, posible solo mediante lavado de cerebro, clonación o alguna otra tecnología horrible. Esa era la verdad que Kyoka había decidido creer, una verdad reforzada por las revelaciones sobre el implante cerebral que controlaba a Ochako antes de su muerte. Y si ese era el caso, entonces tal vez en el fondo, la verdadera Momo seguía ahí dentro, esperando a ser liberada. Tal vez aún existía la posibilidad de salvarla. La alternativa que Yaoyorozu hubiera cometido todos los crímenes de Pandora por voluntad propia era simplemente impensable, imposible. Porque mi mejor amiga jamás habría hecho nada de esto voluntariamente, se recordó a sí misma, cerrando los ojos con fuerza. Porque la primera persona de la que me enamoré jamás. Kyoka, ¿estás bien? De repente, Reiko la miró fijamente, con una expresión de preocupación en su rostro pálido y de ojos grises. Parecía que finalmente había notado la mirada de Kyoka. Sí, balbuceó Hiro, parpadeando. Estoy bien. ¿Y tú? Sé que debe ser duro volver al servicio tan rápido después de resultar herido en combate. Después de que uno de tus mejores amigos se lanzara a una matanza para el sindicato, Kyoka dejó de pensar. Por suerte, sabía que no debía mencionar a Kamakiri.
Yanagi probablemente se esforzaba tanto por no pensar en Cimitarra como Hiro por no pensar en Pandora, dado lo unidos que habían sido. Estaré bien, respondió Yanagi, con una leve sonrisa en los labios. Solo fue un rasguño, de verdad. Ya ni lo siento. Es que, tengo cosas mucho más importantes en la cabeza ahora mismo. Se encogió de hombros y se llevó las manos a la nuca, frotándose la nuca. Además, el abuso de mis poderes me da un dolor de cabeza terrible durante unos días, y los analgésicos ya están empezando a hacer efecto. ¿Tienes ibuprofeno? Suelo llevar algo. De hecho, también me da dolor de cabeza si me excedo con las ondas sonoras. Pero por si no te das cuenta, esta mañana fue un poco caótico. Hiro miró su atuendo con una sonrisa burlona, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos deportivos holgados y dándoles la vuelta. Por desgracia, ando un poco corto de lo que suelo tener. Me gusta bastante esa mirada, si te soy sincera, respondió Yanagi, arqueando las cejas con diversión. Pero sí, revoltijó, suena bastante bien, por lo que he oído. Reiko hizo una pausa, su expresión volviéndose pensativa de nuevo. Debió ser aterrador despertar y encontrar a Itsuka, sufriendo así. Negó con la cabeza consternada y dejó escapar un profundo suspiro, su expresión cambiando a una de preocupación. Los oí hablar de ella antes, y tienen razón. Deberíamos esperar a los médicos antes de especular, pero aún así, Reiko bajó la voz a poco más de un susurro y se acercó un poco más. ¿Crees que existe la posibilidad de que esto fuera en realidad un ataque del sindicato? Durante la graduación, le inyectaron con esa jeringa que bloqueó su don durante unas horas. ¿Y si todavía está alterando su ADN o algo así? Eso, no está descartado, supongo. Kyoka frunció el ceño, un poco frustrada porque no se le había ocurrido la misma teoría. Pero le hicieron un montón de análisis de sangre después del ataque para eliminar los químicos. Fueron minuciosos, le hicieron un montón de pruebas. Supongo que pudieron haber pasado algo por alto, pero no. De repente, 3 manos tocaron los hombros de Kyoka, Reiko y Tetsu al unísono, interrumpiendo a Hiro a mitad de la frase, y giraron hacia la izquierda para encontrar un trío de brazos dobles de Shoji que los movían en su dirección. Perdón por interrumpir, pero he localizado la habitación de Kendo. Efectivamente, un cartel con el nombre Kendo Itsuka estaba colocado afuera de la habitación 309, pero la euforia posterior de Hiro y Tetsu duró poco. La habitación estaba vacía, aunque las sábanas aún estaban arrugadas por la reciente ocupación. Con la paciencia a punto de agotarse, Mirko finalmente se abalanzó sobre la siguiente enfermera que pasó junto a su grupo, una mujer baja de 20 y tantos años con el cabello castaño recogido en una coleta. Escucha, cariño, me estoy cansando de las evasivas de tus amigos, así que vayamos al grano, ¿vale? Usagiyama, empujando a la joven nerviosa hacia la pared, apoyó un brazo musculoso contra el yeso y entrecerró los ojos, bajando la voz a un gruñido bajo y furioso. Necesito saber dónde están Kendo Itsuka y Sasaki Mirai, y qué demonios están haciendo. Es un asunto importante de héroes, ¿lo entiendes, verdad? Claro que sí. Chilló la enfermera, con las mejillas sonrojadas mientras miraba el ceño fruncido de Mirko con una expresión entre el miedo y el asombro. Están en la consulta del doctor Yoshimura, comentando los resultados de sus pruebas. Dijo que no los interrumpieran, pero si es urgente, ¿podría mostrarle dónde está? No hace falta, pero te diré lo que puedes hacer. Suavizando un poco su actitud y tono, Mirko extendió una mano expectante, con el brazo derecho aún fijo junto a la cabeza de la enfermera. Dame ese portapapeles y el bolígrafo. Claro. La mujer obedeció con sorprendente rapidez y entusiasmo, y Mirko finalmente se separó un momento mientras anotaba algo en los márgenes del documento fijado en el portapapeles. De pie unos metros atrás con el resto del grupo, Kyoka y Reiko intercambiaron una mirada de asombro, impresionadas. Ese es mi número de celular, declaró Usagiyama un momento después, devolviéndole los 2 artículos a la enfermera. Quiero que me llames en cuanto salgan, ¿de acuerdo? Es muy importante. Dime que lo entiendes, Anami. Mirko miró fijamente la etiqueta con el nombre de la enfermera mientras ella hablaba, dirigiéndose a ella por su nombre de pila. Por su aspecto, la mujer casi se desplomó antes de recomponerse para responder. Lo entiendo, señora. Bien hecho, chica. Mirko extendió la mano y le apretó el brazo a la mujer, lo que provocó un grito sordo de sorpresa. Ahora, anda, vuelve al trabajo. De acuerdo. Lo haré.
Mientras la mujer salía corriendo por el pasillo, todavía roja de oreja a oreja, Mirko regresó al grupo con una sonrisa de satisfacción. ¿Acabas de hacerle un cabedón a esa señora? Preguntó Tetsu con su habitual franqueza, boquiabierto. Mierda, ¿eso fue? Te voy a dar una patada en el estómago si dices varonil, advirtió Mirko, apuntando con un dedo acusador a Real Estel con una ceja arqueada. Haz lo que te digo, no lo que hago, Tetsu. Si alguna vez te pillo intentando algo así, estás en serios problemas. Eres un infractor ambulante de recursos humanos, ¿verdad, Usagiyama? Majestic se pasó una mano por la cara y dejó escapar un profundo suspiro de exasperación, seguido de una risita divertida. Vamos, vámonos. Ya casi vamos. Hola, extraños, ¿cómo están? Una voz familiar interrumpió al héroe mágico a mitad de la frase, y el grupo de héroes giró al unísono para encontrar el rostro sonriente de Togata Mirio asomándose por una de las puertas que había justo delante, a mitad de camino a través del bosque. Ven aquí, continuó Lemillion, sin dejar de sonreír con picardía mientras Nejire y los demás corrían hacia él. Cuéntame tu mejor chiste de Tok Tok. Toc, toc, respondió Nejire, secándose las lágrimas. Aunque Wavelength había intentado agarrar el pomo, lo pensó de inmediato y se quedó de pie pacientemente frente a la puerta mientras golpeaba la madera con una mano enguantada. ¿Quién está ahí? A pesar de todo lo que había soportado el día anterior, una letanía de horribles laceraciones infligidas por cimitarra y heridas de bala de Longshot, sin mencionar los graves daños pulmonares causados por el gas de Mustard, Mirio parecía tan jubiloso y entusiasta como siempre, para gran sorpresa de Hiro. Con solo su rostro y algunos mechones de su cabello dorado asomando por la puerta, el único rastro perceptible de sus heridas era una voz ligeramente ronca, aunque parecía capaz de compensarlo incluso con su volumen y su fuerza de voluntad. Carga, declaró finalmente Nejire, tras varios segundos de intensa reflexión. ¿Carga de quién? No, el auto hace bip bip. Tanto Nejire como Mirio rompieron a reír a carcajadas, doblados en dos y jadeando, mientras el resto del grupo observaba con amplias sonrisas. Tras unos instantes, Mirio perdió el equilibrio y cayó hacia adelante con un grito de sorpresa, abriendo la puerta con su cuerpo y aterrizando en los brazos de Nejire. Ella no perdió tiempo en envolverlo en un fuerte abrazo, aunque las muletas bajo sus brazos y los vendajes entrecruzados sobre gran parte de su cuerpo complicaron el abrazo. El pie derecho de Lemillion estaba prácticamente momificado con una escayola y una bota que se le estiraba hasta justo debajo de la rodilla, y una máscara de oxígeno colgaba de un cordón alrededor de su cuello, recordatorios de su derrota a manos de Mustard y Cimitarra. Hiro apenas había creído el informe de sus heridas cuando lo leyó por primera vez. Desde el día en que lo conoció, o más precisamente, el día en que derrotó a toda la clase 1, con facilidad en un partido de práctica, Mirio siempre había parecido una fuerza imparable, prácticamente indomable en combate. Cuidado, Neji, cuidado, mi doctor se va a enfadar mucho si vuelvo a abrirme los puntos. Todavía radiante, aunque se encogía de dolor, Togata correspondió al cariñoso apretón de hado, luego se giró y les mostró al resto del grupo 2 pulgares hacia arriba, balanceando las muletas bajo las axilas. Damas y caballeros, en nombre de su capitán, me complace anunciarles que su entretenimiento a bordo ha llegado. Ahora, mientras preparamos la cabina para el despegue, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y que todas las bandejas estén. ¡Uf, qué fastidio! Mirio extendió la mano y agarró uno de los vendajes de su brazo izquierdo después de moverlo hacia afuera de manera demasiado dramática. Una de sus muletas cayó al suelo, y Nejire y Majestic se acercaron para sostenerlo en posición vertical, sus expresiones cambiaron de alegría a preocupación en un abrir y cerrar de ojos. Estoy bien, chicos, lo prometo. Asintiendo con aprecio hacia Poltergeist mientras usaba su telequinesis para levantar la muleta caída y ponerla de nuevo en su mano, Lemillion despidió cortésmente la ayuda de los demás una vez estabilizado. Solo un poco cansado, pero volveré a patrullar antes de que se den cuenta. Mirio hizo una pausa para respirar hondo con la máscara de oxígeno y luego echó a andar por el pasillo, balanceándose hacia adelante con las muletas y haciendo un gesto con la cabeza para que el grupo lo siguiera. Vamos, necesito hacer algo de ejercicio de todas llenas. He estado encerrado en esa pequeña habitación demasiado tiempo. ¿Alguien ha visto a Juzo o Setsuna? Quería ir a ver cómo están. El resto del grupo se apresuró a seguirlo, con Mirko, Nejire y Majestic tomando la delantera.
No he visto a Reptilian ni a Mutslide, respondió Usagiyama encogiéndose de hombros, pero dicen que ambos están bien, más o menos. Heridas leves, nada de qué preocuparse. Por cierto, tu nueva compañera también está aquí. Cara de tortuga, o como se llame. Cuello de tortuga, corrigió Majestic con una risita, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Aunque está un poco ocupada ahora mismo. Quizás le des unos minutos antes de hablar con ella. Ah, no te preocupes. Claro que primero iría a ver cómo estaba Shindo. Me alegra saber que está bien. ¿Pero qué hay de Ryukyu y los demás? Están bien, Miri. Nejire le dedicó a su excompañero una sonrisa tranquilizadora, frotándole la espalda con una mano mientras el grupo se detenía para dejar pasar a un grupo de médicos y enfermeras que escoltaban una camilla. Acabamos de ver a la mayoría. Todos están mejorando, ya salieron de cirugía. ¡Qué alivio!, suspiró Lemillion, negando con la cabeza. Tengo que preguntar, ¿cómo están las cosas afuera? Siguió una pausa incómoda, interrumpida unos momentos después por Ground Zero. La cosa se ha puesto muy fea, declaró Bakugo sin rodeos, con los brazos cruzados. Se enteraron de que Kengen está en este hospital, así que hay un montón de manifestantes afuera, diciendo que la policía debería arrestarla y que el HPSC debería cerrar. Pandilla de idiotas. Anoche hubo protestas frente a la Dieta Nacional y también de un montón de importantes agencias de héroes, añadió Hiro, frunciendo el ceño. Llamaron a la policía y a algunos héroes para disolverlas cuando empezó el toque de queda. No estuve allí, pero por lo que mostraban en las noticias, la cosa se puso fea. En las noticias no paran de decir que podría haber ley marcial en Tokio si la situación no mejora. Estuve allí, añadió Majestic con una mueca, al menos en la Dieta, y feo es sin duda la palabra correcta. Nunca había visto algo tan cruel. Su voz se fue apagando al ver la expresión consternada de Lemillion, y negó con la cabeza, bajándose el ala de su sombrero de mago hasta los ojos. Bueno, quizá este no sea el mejor momento para hablar de estas cosas. Venga, la habitación del presidente Kengen está justo enfrente y tenemos una cita. Señaló una puerta fuertemente custodiada varios metros más adelante, situada en el centro de una intersección en forma de T entre su pasillo y otro. Media docena de policías con armadura antidisturbios vigilaban la habitación en cuestión, observando con recelo al grupo que se acercaba. Yoro y Musa y Ectoplasma eran visibles en medio, ambos charlando con un capitán de policía con bigote, pero la pareja se puso firme momentos después cuando Majestic y Mirko se acercaron para recibirlos, y el primero golpeó el linóleo con el mango de su enorme lanza con un fuerte y resonante chasquido. Venimos a ver al presidente, declaró Mirko, lanzando su licencia de héroe y su credencial de visitante hacia Ectoplasma. Este las atrapó con destreza en una mano. Estamos en la lista. Jack de auriculares, Acero Real y Lemillion están con nosotros. Ahora hagan los escaneos que tengan que hacer, pero rápido, ¿de acuerdo? Siento que me va a crecer un tercer brazo si tengo que soportar otra radiografía. Tendremos que autorizar cualquier visita no programada con el jefe de seguridad del presidente, respondió Yoro y Musa con un bufido, señalando a Hiro, Tetsu y Togata. Ustedes tres, esperen. Los demás, entreguen sus credenciales. La presidenta Kengen ya está en una reunión, pero estará con ustedes en breve. Cuando los héroes de su grupo comenzaron a producir sus documentos, los ojos de Hiro se abrieron de repente al darse cuenta y se dirigieron hacia su camiseta de black case y sus pantalones cortos deportivos sencillos. Mierda. ¿Cómo demonios voy a ver al presidente de la Comisión de Seguridad Pública con esta pinta? Estoy en pijama, ni siquiera tengo sujetador. Aquí todos somos profesionales, respondió Reiko encogiéndose de hombros, mirando a Kyoka. Y hay cosas más importantes de las que preocuparse. Dudo que le importe. Sí, espero que no, pero, aún así me siento raro. Punk Rock, nena, mírame. Mirko extendió un brazo corpulento y rodeó los hombros de Hiro, sacudiendo la cabeza con exasperación. Una vez segura de que Kyoka le prestaba atención, se giró hacia un lado y señaló su cintura, acentuando las partes más pequeñas de su traje. ¿Te das cuenta de que tengo 2/3 de mi trasero al aire libre todos los días, verdad? A nadie le importará si no llevas sostén, cariño. Tienes razón, logró decir Hiro tras una breve pausa, con el rostro enrojecido. Ansiosa por cambiar de tema, miró más allá de la multitud de guardias hacia la puerta de Kengen, frunciendo el ceño. Entonces, ¿con quién crees que se reunirá? Tengo una idea bastante clara, respondió Mirko, con los brazos cruzados y moviendo las orejas de conejo.
¿Qué grupito tan interesante tiene ahí? 9:22 AM Tokio. Lo siento, pero no entiendo, señora. Onenuki Juzo negó con la cabeza con incredulidad, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. Tenía las manos apretadas en puños a los costados, y gotas de sudor le resbalaban por la frente mientras se obligaba a ignorar a la media docena de héroes que se encontraban en la habitación y a mirar directamente a Kengen Okori. Sentada en su cama de hospital, Kengen aún vestía una bata estampada azul y blanca. Las vendas cubrían la mitad izquierda de su rostro, ocultando la enorme cicatriz dejada por la espada de cimitarra. La herida era apenas visible incluso a través de la gasa. Una línea carmesí se extendía verticalmente desde la parte inferior de su mejilla, a través de la cuenca del ojo ahora vacía, hasta la parte superior de la frente. Maté a 5 hombres, dijo Juzo con voz entrecortada, conteniendo las lágrimas lo mejor que pudo. 5 policías que nunca volverán a ver a sus familias por mi culpa, porque se ahogaron en... No, espetó Kengen, con una voz tan áspera y vehemente que Juzo se estremeció, parpadeando sorprendido. No es cierto, Muchlide. El sindicato mató a esos hombres. El sindicato tiene la responsabilidad. Habrían muerto de todas formas si no hubieras intervenido, destrozados por los cohetes. En cambio, hiciste todo lo posible por salvarlos, y salvaste a otros 14, incluyendo a Mount Lady. 14 vidas que habrían sido extinguidas de no ser por tu rapidez mental. Incluso si solo hubieras salvado a uno, habría valido la pena. Juzo asintió lentamente, aunque su respiración aún era pesada y sus ojos estaban nublados. Sí, lo entiendo. Tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. Pero mientras intentaba salvarlos, casi derribó todo el edificio. Casi nos mató a todos, incluso a ti. Pero no lo hiciste, replicó Endeavor con brusquedad, con los brazos cruzados. Cometiste un error, sí, pero lo reconociste y lo corregiste rápidamente, incluso en medio de todo ese caos y derramamiento de sangre, con una lluvia de cohetes sobre ti. La disciplina que demostraste ayer bajo fuego, por no mencionar el grado de control sobre tu don, fue nada menos que excepcional. Finalmente, apartando la vista de Kengen, Muchlide se giró para encarar a los demás héroes reunidos en la estrecha habitación del hospital. Arqueó las cejas sorprendido ante el repentino elogio del famoso y severo héroe de la llama. Todoroki Enji estaba de pie a los pies de la cama de Kengen, y aunque vestía su traje de héroe con armadura plateada, la característica barba ardiente que solía parpadear alrededor de su rostro se había extinguido por seguridad dentro del hospital. Elevándose por encima de los demás ocupantes de la habitación, observaba a Juzo con reticente aprobación en sus penetrantes ojos azules. A la izquierda de Endeavor, 3 compañeros de clase de Juzo en la UA estaban agrupados al otro lado de la cama del presidente. Shepherdes, Magnifi y Shemage, todos mirándolo con expresiones compasivas. Al igual que Kengen, Komori aún se estaba recuperando de una herida infligida por Scimitar. Por el momento, estaba en silla de ruedas mientras se curaba la laceración en su torso. Vestía la misma bata de hospital blanca estampada que el presidente del HPSC, su cabello castaño hasta la barbilla estaba atado en una cola de caballo corta y su flequillo pesado estaba peinado hacia un lado con horquillas, revelando sus ojos rojos de pupilas cruzadas. Koda ya había llegado hacía apenas unos minutos, aún vestida con su pijama de seda por razones desconocidas para Onenuki. Shiozaki, en cambio, llevaba un rato inmersa en una oración silenciosa mientras hablaba, aunque no era nada fuera de lo común. Detrás del trío de exalumnas de la clase B, Snipe, uno de sus antiguos profesores, estaba apoyado contra la pared en la esquina trasera de la sala, con vendas blancas visibles alrededor de su frente bajo el ala de su característico sombrero de vaquero. Gale Force estaba junto a él, observando a Endeavor con una mirada fría y escéptica, aunque su mirada se suavizó un poco al volver a Muchlide. Juzo no podía culpar a Inasa por su aparente hostilidad hacia el héroe de la llama. Después de todo, había pasado menos de una semana desde que Nemoto Shin, del sindicato, obligó a Endeavor a confesar haber abusado de su esposa e hijo. Hubo un gran debate en los medios sobre si la admisión fue genuina o una manipulación deliberada, con algunos fanáticos de Endeavor argumentando que la peculiaridad del Yakuza podría haberse mejorado con la tecnología del sindicato para forzar una confesión falsificada en un golpe a la reputación de Endeavor. Ese argumento en particular se vio socavado por el posterior anuncio de Todoroki Natsuo de una demanda contra su padre, pero la población seguía profundamente dividida ante las acusaciones.
Según una encuesta que acaparó los titulares a principios de semana, una escasa mayoría del público creía que los posibles delitos de Endeavor no importaban mientras la emergencia del sindicato continuara, y que seguía siendo necesario en primera línea, independientemente de si el abuso había ocurrido. El propio Endeavor había guardado silencio hasta el momento, remitiendo todas las preguntas a su equipo legal. Tras una breve baja voluntaria de sus funciones en el equipo de ataque Fenrir, había regresado a la acción la noche anterior como parte del equipo de respuesta inmediata al asedio del sindicato a la sede del HPSC. Una oportuna imagen del héroe de la llama cargando el cuerpo inconsciente de Ryukiwa a través del campo humeante de escombros que rodeaba la torre de la Comisión de Seguridad hacia una ambulancia que esperaba, acompañada del subtítulo, poco sutil, El Fénix resurge de las cenizas, dominó la portada de uno de los sitios web más nuevos y grandes de Tokio, generando una avalancha de comentarios, generalmente de apoyo. Sumado a su presencia en la habitación del hospital del presidente Kengen, todo apuntaba a una rápida recuperación de la reputación de Endeavor, al menos a corto plazo. Todavía no sé muy bien qué sentir por él, reflexionó Juzo, frunciendo el ceño con incertidumbre mientras asentía al héroe de la llama en señal de gratitud. Si de verdad les hizo eso a su esposa Yashoto, que se joda, pero, Onenuti bajó la mirada al suelo. Pero seguro que nos habría venido bien en la torre unos minutos antes. No sé hasta qué punto podemos ser tan exigentes ahora mismo. Gracias, señor. Se lo agradezco. Quizás, con el tiempo, yo también pueda creerlo. Necesito que lo creas cuanto antes, replicó Kengen, inclinándose hacia adelante en la cama con el único ojo que le quedaba entrecerrado. Todo lo que te dijo Endeavor es cierto, Muchlide. Tu rapidez mental, tu gran poder, tu capacidad para reconocer el peligro y corregir el rumbo en consecuencia, todo ello será de gran ayuda para este escuadrón y su misión. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Aceptarás mi invitación a unirte a Gungnir? Todavía no estoy completamente seguro de cuál es la misión de este escuadrón, respondió Juzo con un suspiro, pasándose una mano por la cara. Yo, sé que ya explicaste que nuestro objetivo es buscar y destruir, y disculpa si no lo entendí del todo, pero ¿qué estaríamos haciendo exactamente que no esté ya el equipo de ataque Fenrir? La diferencia me parece un poco confusa. Permíteme aclararlo, respondió Kengen, con las manos entrelazadas sobre las sábanas. La misión de Fenrir es derrotar al sindicato. Tu misión es decapitarlos. El tono del presidente se había vuelto tan frío como el hielo y tan afilado como un cuchillo. Juzo sintió que se estremecía bajo la pura intensidad de su mirada y abrió mucho los ojos. El objetivo de Fenrir es enfrentarse a las fuerzas del sindicato en batalla, continuó Kengen, mirando a Endeavor y Snipe uno por uno. La operación Cacería Salvaje tiene como objetivo atraerlos a la superficie y agotar sus recursos y personal, exponiendo sus ventajas y tácticas, y con el tiempo, también sus vulnerabilidades. Y mientras Fenrir continúa la cacería, el papel de Gungnir es explotar esas vulnerabilidades. Encontrar cualquier grieta en la armadura del sindicato, por pequeña que sea, y desmantelarla. Besgeanist, Sirniuteye y Mirko, el líder de Fenrir, conocen nuestra existencia y nuestra misión, y se asegurarán de que nuestros dos grupos trabajen en conjunto cuando sea posible, pero Gungnir también podrá actuar de forma independiente cuando sea necesario. En definitiva, esta unidad está bajo mi mando directo, no el suyo. Si Fenrir es el jinete, nosotros somos la lanza. Ellos ahuyentan al zorro y nosotros asestamos el golpe mortal. Kengen hizo una pausa por un momento, tamborileando con los dedos ociosamente contra el apoyabrazos de su cama mientras su mirada penetrante recorría la habitación, escrutando el rostro de cada héroe por turno. En nuestras operaciones no habrá lugar para la vacilación, ni para el debido proceso ni para la caballerosidad en combate. Estamos enfrascados en una lucha de vida o muerte por el futuro de nuestra nación, y quien duda, pierde. Serapa ha demostrado esa simple verdad una y otra vez desde el día negro. En lo que respecta al sindicato, he otorgado a cada miembro de este escuadrón la autoridad legal para actuar como juez, jurado y verdugo, y ejecutarán las sentencias de nuestros enemigos por todos los medios a su disposición. Kengen se reclinó contra su cama, con la boca apretada en una expresión de severa determinación. Cada miembro de este escuadrón ha sido elegido por